Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí. Hoy vamos a leer el último libro del Antiguo Testamento para la honra y gloria del Señor. Ya podemos marcar como un objetivo muy importante cumplido, que es haber leído todo el Antiguo Testamento cuando finalicemos esta lectura. Todo para la honra y gloria del Señor. También, por supuesto, estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer, que fueron los 4 últimos capítulos del libro de Zacarías. Y antes, como siempre, vamos a presentar la lectura de hoy en las manos del Señor por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia, primero para darte las gracias, la honra y la gloria. Señor, si esto no estuviera en tu voluntad, no sería posible porque yo no tengo ni toda la fuerza ni todo el entendimiento para poder leer tu palabra y crear este contenido. Gracias, amado Padre, porque me has fortalecido física y espiritualmente para hacerlo. Gracias, Señor, porque hoy culminamos el Antiguo Testamento, el que sentó las bases para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos ayudas a conocer esos fundamentos súper necesarios para que podamos entender lo que vino después, el sacrificio, los cambios, y que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, y cuán beneficiados somos de ello. Gracias, Señor, porque hoy nos ayudas a cerrar una parte de la palabra de Dios y pronto estaremos comenzando con el Nuevo Testamento. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, como todos los días, venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, imprescindible para poder entender tu santa palabra. Hoy queremos conocer qué es lo que viene de ti, cuál es tu mensaje, cuál es tu enseñanza, qué es lo que debemos aprender, qué es lo que debemos poner por obra. Todo esto, Señor, solamente lo podemos hacer porque el Espíritu Santo nos instruye. Te ruego también, amado Padre, que nuestro corazón abrace todo tu aprendizaje, que no queramos escoger lo que sí queremos aprender y lo que no, sino que tu Espíritu trabaje con nosotros y que abracemos toda tu palabra para poner por obra lo que todavía está vigente. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra de Dios. Y como les digo, hoy un día muy importante porque terminamos de leer el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a resumir lo que leímos el día de ayer en el libro de Zacarías, los últimos 4 capítulos. En el capítulo 11 se relata la parábola del buen pastor que es rechazado por su rebaño, simbolizando el rechazo de Israel hacia Dios y por consiguiente la caída del pueblo bajo un pastor insensato. En el capítulo 12 leímos que se profetiza la victoria de Jerusalén sobre sus enemigos. El pueblo de Israel será purificado y se arrepentirá, reconociendo a quien han traspasado, en este caso a Dios, que también es una referencia mesiánica. En el capítulo 13 leímos que Dios purifica a su pueblo de la idolatría y los falsos profetas. También dice que habrá juicio para purgar a aquellos que no siguen a Dios y que el remanente fiel será preservado. Finalmente, en el último capítulo del libro de Zacarías, leímos que se describe el día del Señor cuando Dios intervendrá en la historia, trayendo juicio a las naciones y bendición para Jerusalén. Dios reinará sobre toda la tierra y Jerusalén será exaltada. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia en el libro de Malaquías, por supuesto en el capítulo 1. Estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si no saben cómo usarla, les dejaré un enlace en información de este video para que ustedes aprendan a sacar un verdadero aprendizaje con esta sencilla guía. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Malaquías. Vamos a seguir la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Malaquías 1. Profecía, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis,
Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que de balde cierre las puertas o alumbre mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías 2. Reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá. En Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. Jehová arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Pero aún hacéis más, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado?
en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías 3. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio, y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 4. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué, en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, y castigue la tierra con maldición. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía leer el día de hoy. En el capítulo 1 del libro de Malaquías vamos a comentar varias cositas. Malaquías quiere decir mi mensajero. Entrega un mensaje de reproche por parte de Dios al pueblo por su decadencia espiritual, especialmente dirigido a los sacerdotes. Malaquías sirvió a Dios en el tiempo de Nehemías o inmediatamente después, pero esto sucedió 100 años después del primer regreso del exilio de Babilonia, después de Zacarías y de Hageo. Dios inicia su mensaje recordando su amor incondicional,
Pero parece que Israel duda de este amor y ante la duda Dios señala que él escogió a Jacob por encima de su hermano Esaú. Es decir, Dios escogió a Israel como pueblo suyo. Versículo 1 al 5. Luego Dios confronta a los sacerdotes por su falta de respeto y reverencia hacia Él. Usando como ejemplo la relación de padre e hijo o amo y siervo, Dios pregunta por qué no recibe el honor que merece. El pueblo pregunta en qué han ofendido al Señor. El Señor responde que en la presentación de ofrendas inmundas, animales cojos y ciegos eran ofrendas inaceptables para Dios. Él se merece siempre lo mejor y lo más puro. Versículos 6 al 8. Continúa con el reproche. En esta parte del capítulo expresa su deseo de que alguien cierre las puertas del templo para que no le sigan ofreciendo este tipo de sacrificios, ya que no lo complacían. El Señor pronuncia una promesa donde su nombre será honrado por todas las naciones y le ofrecerán ofrendas limpias. Versículo de 9 al 11. Ahora el Señor se dirige a los sacerdotes que han profanado su altar al considerar los sacrificios como una carga, haciendo que este ritual sagrado sea algo trivial. Y en lugar de traer lo mejor de su rebaño, traían lo peor, creyendo que podían engañar a Dios. Finalmente el Señor pronuncia una maldición sobre aquellos que pretenden engañarlo. Versículo 12 al 14. El capítulo 2 del libro de Malaquías continúa con el reproche y las advertencias contra los sacerdotes por su corrupción y el mal ejemplo que estaban dando al pueblo. Comienza el capítulo con una advertencia directa de Dios a los sacerdotes, demandando que escuchen y tomen en serio el llamado al arrepentimiento. En caso contrario, Dios mandará maldición sobre todo lo que hagan. Versículo 1 al 4. Dios recuerda el pacto original que hizo con los levitas, el cual era de paz y de vida. Este pacto implica temor y reverencia hacia Dios, cualidades que los levitas originales sí las cumplían. Le recuerda su papel como instructores del pueblo, es decir, tenían que enseñar la ley al pueblo. Sin embargo, estos sacerdotes se desviaron del camino de Dios y no solamente eso, sino que hicieron que parte del pueblo se desvíe, corrompiendo así el pacto que Dios hizo con Leví. Por consecuencia, Dios los hizo despreciables para el pueblo, es decir, el pueblo también los rechazaba. Versículos 5 al 9. El mensaje de Dios se extiende más allá de los sacerdotes y llega hasta el pueblo. Aborda el tema de la infidelidad, tanto religiosa como matrimonial. Han profanado el pacto que hicieron con Dios al casarse con mujeres extranjeras que adoran a dioses ajenos. Esto refleja idolatría. Versículo 10 al 12. Dios menciona el problema del divorcio. Las mujeres repudiadas por los sacerdotes lloraban en el altar, el mismo altar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios. Por eso también el Señor rechaza esos sacrificios. No escucha sus oraciones debido al rechazo del divorcio, que es una traición al pacto del matrimonio. El Señor odia el divorcio, como lo dice en el versículo 16. Leemos todo esto en los versículos del 13 al 16. Dios se queja de estar cansado de las palabras de los israelitas que comenzaron a justificar el mal, diciendo que Dios se complace en los malvados y que no hay justicia. Yo creo que no sabían lo que estaban pidiendo, porque si el Señor hacía justicia, prácticamente ninguno quedaba en pie. Versículo 17. En el capítulo 3 del libro de Malaquías vemos que contiene un anuncio del mensajero del Señor, el juicio contra los impíos y la responsabilidad del pueblo, especialmente en cuanto al diezmo y la ofrenda. Dios anuncia que enviará a su mensajero para preparar el camino para él mismo, para su venida, es decir, para el Mesías. Este mensajero profetizado es Juan el Bautista. Lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 10, en el libro de Marco, capítulo 1, versículo 2, y en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 27. Aquí lo leemos en el versículo 1. Este mensajero también anunciará la llegada del día del Señor con juicio purificador. En este caso está hablando de la segunda venida de Cristo, donde pocos podrán estar de pie delante de Él. Él limpiará a los sacerdotes para que puedan presentar sacrificio aceptable para Dios. Versículo 2 al 4.
El Señor promete que vendrá a juzgar a los hechiceros, a los adúlteros, a los falsos testigos, a los opresores de jornaleros, de viudas y de extranjeros, a los que han pecado contra Dios al no tener temor de Él. Añade Dios la razón por la que no ha consumido todavía a los israelitas a causa de su desobediencia. Dice que es porque Él no cambia, Él se mantiene y mantiene su pacto. Versículos 5 al 6. Dios acusa al pueblo de haberse apartado de Él al desobedecer sus mandamientos. El pueblo responde con una duda diciendo en qué debemos volvernos a Dios. Dios señala que no cumplir con los diezmos y las ofrendas es un robo al Señor y los maldice. Versículos del 7 al 8. Dios les insta a traer todos sus diezmos al almacén para que siempre haya alimento en la casa de Dios. Vamos a recordar un poco qué propósito tiene el diezmo o los diezmos. Uno de ellos era sustentar a los levitas, según lo que dice el libro de Números, capítulo 18, versículo 21. Y recuerden que Nehemías en un momento reclamó que los malos administradores del dinero no les dieron la porción correspondiente a los levitas. Eso lo leímos en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 10. Por lo tanto, uno de los propósitos era sustentar a los levitas. Los diezmos cada 3 años se daba también a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, según lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 28 y 29. También vemos que dice el diezmo de todo, es decir, de fruto y de ganado, según lo leímos en el libro de Levítico, capítulo 27, versículos del 30 al 33. Pero si la persona que tenía que diezmar no estaba en la zona, tenía que enviar la porción correspondiente en dinero, según lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. También vemos que el diezmo se lleva a Dios, se lleva a la casa de Dios, según lo que nos dice Deuteronomio 12, versículos 5 al 7. Y Nehemías dice que los diezmos se tienen que llevar al almacén. Capítulo 13, versículo 12. Espero que estos textos y estas referencias bíblicas aclaren muchas dudas. También dice la palabra de Dios que si cumplían con este mandato, el Señor les prometía que los bendeciría con provisión y con protección del devorador, dice la palabra de Dios, que abrirá las ventanas de los cielos para que caiga su bendición sobre las personas que cumplían con el diezmo. Si queremos ver un ejemplo de cómo es cuando Dios abre las ventanas de los cielos, la podemos leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Aquí lo estamos viendo en los versículos 9 al 12. El Señor señala la arrogancia con la que ha hablado el pueblo en contra de Él, quejándose de que servir a Dios no tiene ningún beneficio. Han comenzado a pensar que los malvados prosperan y que los que desafían a Dios salen ilesos, mostrando su poca confianza en la justicia de Dios. Versículo 13 al 15. En contraste con los arrogantes, se menciona a aquellos que temen a Dios, y aquellos que meditan en su nombre, Dios los escucha. Dice la palabra de Dios que registrará sus nombres en el libro de memoria. Dios no olvida a quienes son fieles a Él, y el Señor los recompensará con su perdón en su tiempo, donde hará una clara distinción entre los que sirven a Dios y los que no, entre el justo y el malo. Versículo 16 al 18. El capítulo 4 del libro de Malaquías. Este capítulo cierra el libro de Malaquías, cierra el grupo de los libros de los profetas menores y cierra el Antiguo Testamento. Aquí se contrasta el destino de los malvados con el de los justos. Se reitera la promesa del profeta Elías, quien vendrá antes del día del Señor. Comienza el capítulo con una advertencia sobre el día del Señor. Este día dice que será como un horno que consumirá a los malvados completamente. Versículo 1. Ahora Dios promete bendición a aquellos que le temen. El texto sol de justicia, la palabra sol está con mayúscula, por lo tanto hace una referencia a Jesús y dice que en sus alas este sol traerá salvación. Los justos serán restaurados, renovados, tendrán alegría y libertad. También aplastarán bajo sus pies a los impíos. Versículo 2 al 3.
Malaquías hace un llamado a recordar la ley de Moisés para que vivan según sus mandamientos mientras esperan el día del Señor en el versículo 4. También tenemos que recordar que a partir de aquí hasta llegar al Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio del Señor. Es decir, el Señor ya no habló por medio de profetas, sino hasta que llegó Juan el Bautista. Dios promete que enviará nuevamente a Elías antes del día del Señor, para que haya reconciliación familiar y que se vuelvan a Dios. Si esta restauración moral y espiritual no se lleva a cabo, la tierra será herida con maldición. Versículos 5 al 6. De esta forma damos por finalizado el Antiguo Testamento para la honra y gloria del Señor. Gracias a todos los que me han acompañado hasta aquí. No se alejen mucho porque el próximo vídeo comenzaremos con el Nuevo Testamento, si Dios nos lo permite. Vamos a darle gracias con una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia con el corazón lleno de agradecimiento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo me presento delante de ti, Señor, dando gracias, honra y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has guardado, me has protegido, me has sustentado, me has traído delante de tu palabra cada día. Gracias, Señor, porque esto no sería posible, Señor, con toda mi fuerza ni con todo mi entendimiento. No me voy a cansar de repetir, Señor, que es tu voluntad, que es tu fortaleza la que me trae aquí cada día. Gracias, Señor, porque me utilizas como herramienta de edificación para otras personas. Gracias porque me utilizas para llevar tu palabra a otras personas. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en cada lectura. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos agarramos a esa misericordia que tienes con nosotros para entender tu palabra, pero no como nosotros queremos, sino por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra en cada uno de nuestros días. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas aún más para poder leer el Nuevo Testamento. Sabemos que no es que sea más fácil, pero sí es más llevadero porque vamos a conocer un poquito más profundamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo de un buen cristiano, conocer más a Cristo. Ayúdanos, Señor, con guía espiritual, que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe en cada uno de los días de esa lectura para que podamos entender tu mensaje, para que nos capacite, Señor, para que podamos interiorizar cada una de sus palabras y ponerlas por obra en nuestras vidas. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el Nuevo Testamento. Hasta la próxima.